efectivo mensaje y qué tan lleno de razón está. Y pues ojalá que hubiera más justicia, ¿verdad, abogado? Claro. Buenos días, bienvenido, abogado Porfirio Ramírez, el Midas del Derecho. Y hoy, bueno, pues hablaremos de la guardia y custodia de los menores. Sí, hola Samantha, Buenos días, bienvenido, abogado. Sí, mira, es un tema ahorita que a mí me surge. Tú sabes que como abogado litigante pues me llegan muchos asuntos y sobre todo de índole familiar, sobre todo de aquellas mujeres o aquellas esposas, aquellas concubinas o madres solteras que luego se encuentran muy desprotegidas o muy mal asesoradas o inclusive muy vulnerables a este tipo de situaciones. Mira, todo individuo tenemos el derecho de convivir con nuestra familia. Sin embargo, cuando hay problemas entre papá y mamá o entre pareja, desgraciadamente luego sobre todo las mujeres, que son las que siempre normalmente tienen a los menores, pues carecen de ciertos asesoría adecuada. ¿Y por qué? Voy a platicar un caso concreto para aterrizar el tema. Me llega una señora y me dice, ¿sabes qué? Yo tenía a mi niña, el papá no cumplía con la pensión alimenticia, entonces no se hizo cargo de ella. Llega el papá a la escuela por la niña y se la lleva, ¿no? Se la lleva y entonces me dice, ¿qué puedo hacer? Primero quiero decirles que por eso quiero tratar el tema, porque jurídicamente, si los dos tienen la patria potestad, es el papá, está reconocida la niña, y no hay una determinación de un juez donde diga que la mamá tiene la custodia como tal, el papá puede llevársela, y si no comete un delito como tal. O sea, el papá tiene el derecho también. Entonces, por eso es importante que, bueno, sobre todo yo sé que me están viendo muchas amas de casa, muchas señoras, que estén enteradas que si tienen problemas con su pareja, con su esposo, con su concubino, si con el papá de sus niños en concreto, y ustedes están ahorita teniendo a los menores, bueno, pues que tramiten este tipo de juicio que es a través de una vía privilegiada, es decir, una vía muy rápida ante el juez, donde tú le vas a pedir al juez una cosa en concreto, que te decrete, ¿sí?, que tú tienes la custodia del menor. ¿Por qué? Porque esa sentencia que el juez emita te va a dar a ti facultades para en un momento dado, si el padre quiere sustraer al menor sin ya viendo una resolución de un juez, o sea, ya que el juez tenga una resolución, tú tengas una resolución de un juez, bueno, pues entonces el padre, el concubino, el esposo, pues puede cometer ya un delito, que es sustracción de menores. Entonces es bien importante, ¿no? Porque ya cuando van a ver al abogado, bueno, es muy triste que tú les digas, bueno, no es un delito, porque el papá tiene los mismos derechos y obviamente obligaciones que tú como madre. Pero si ya hay un problema y tú estás percibiendo que el papá de tu niño o de tu niña está a lo mejor viendo la forma de llevarse al menor, que eso es algo muy común, bueno, tramita este juicio para que a través de una sentencia el juez te dé esa custodia a ti como madre, y con eso tú tengas un documento, aparte obviamente de los derechos que tienes, en el cual si el padre sustrae al menor de la escuela, de la casa, de un familiar, bueno, pues ya comete un delito. Y entonces es mucho más sencillo, valga la expresión, recuperar la custodia del menor. A ver, ¿qué pasa cuando la situación ya quedó así mal? La relación está totalmente fracturada. Y no es tanto como la cuestión de sentir como miedo, ¿no? Porque se vayan a llevar al niño o esto, sino simplemente como por no quiero que lo vuelva a ver. No, o sea, como por... A ver, mira. ¿Cómo lo podemos decir? Como por capricho y entonces quiero pelear la custodia y no le voy a dar chance. ¿Ahí qué pasa? Mira, una cosa porque sí sucede. Claro. Una cosa es la custodia. La custodia como madre, en la regla general, y lo dice la ley, menores de 7 años están con la mamá, salvo que corran peligro grave. Forzosamente. Exactamente. Y no tiene nada que ver que la mamá no tenga las condiciones económicas. Es importante porque luego de ahí se quieren agarrar los varones. ¿Sabes qué? Como no tienes las condiciones económicas, te voy a demandar que yo tenga la custodia, no, o la patria potestad, no. Eso no es un elemento que limite a que tú como madre o las señoras que me están viendo tengan a sus niños menores de 7 años con ustedes. Cuando el niño tiene mayor de 7 años, ya el juez lo escucha, porque ya el niño empieza a tener ciertas facultades discrecionales para decir, bueno, yo estoy mejor con mi mamá, ¿no? O con mi papá. Pero bueno, en el caso que tú me dices, por eso yo iniciaba la charla explicando que la convivencia que debemos de tener como individuos es un derecho que tenemos con los familiares, saber a quién nos debemos, quién es mi papá, quiénes son familiares de mis papás, quién es mi abuelo, quiénes son mis tíos. Entonces, el que no tiene la custodia, y vamos a ponernos del otro lado, los papás, los varones, que no podemos a lo mejor ver a nuestros niños porque la mamá no quiere, como tú decías, hacen capricho, y nuevamente agarran de escudo a los menores para que, ahí tenemos un problema, pues me llevo a mi niño, o me lo que no te dejo verlo. Y tú como padre estás cumpliendo con tus obligaciones de alimentos, estás cumpliendo con tus obligaciones no solamente económicas, sino morales, de todo tipo. Bueno, entonces tú tramitas un juicio que es visita correspondencia, se denomina así, para que el juez te dé este derecho de poder ver a tu hijo
inclusive siempre y cuando también interfieres en las actividades económicas, en los tiempos libres del menor, para que tú puedas disfrutar también de él. Y lo importante acá es que el interés del menor es superior a cualquier otro. O sea, la ley tutela mucho, pero es demasiado el interés de los menores, de los niños. Inclusive no solamente la ley local, por decirlo así, los códigos civiles, sino tratados internacionales. ¿Por qué? Porque el menor debe de convivir, saber a quién se debe. Entonces el juez valora y dice, tú como padre cumples con tus alimentos, tú como padre no eres un hombre vicioso, eres un hombre de trabajo, tienes el derecho de convivir con tu niño. Y el niño el derecho de convivir con su padre. Tú también hay madres que se exceden en eso, agarran a los menores como un capricho, como un escudo. Pero normalmente me refiero más a la mamá, porque son el sector luego más vulnerable, la mujer. El varón desgraciadamente, luego tiene la cuestión económica, que en un juicio, que no debería ser así, pero luego marca ciertas diferencias, porque pues finalmente cuando tú no tienes ese apoyo, te agarran de los alimentos, ¿no? No te dan para los alimentos y entonces donde a ti te vuelven vulnerable como mujer. Pero efectivamente, ¿no? Es un derecho de los dos. Pero las mamás, cuando tienen al niño, están viendo que el papá se lo quiere sustraer y no tramitan esto, bueno, es más complicado porque no hay un delito como tal. Entonces, no, porque es papá. Claro, pero en cambio si tramitas tu juicio privilegiado, que es muy rápido, aclaro que es un juicio muy sencillo, el juez te da a ti la custodia ya definitiva o provisional, y entonces le notifican al papá y el papá no puede llegar y sustraer al menor porque tú comete un delito. Abogado, yo tengo una duda. Generalmente, en estos casos vemos que la mamá es quien se queda con la custodia del niño, generalmente. Ahora, cuando pasa que el papá es quien se queda, también la mamá tiene que dar, por ejemplo, esta manera económica, ¿Alimentos? Alimentos. Mira, la obligación De quedarse con el papá, por ejemplo, con el hijo. Mira, el juez tiene las facultades que la ley le da, que inclusive si ve que ni el papá ni la mamá son aptos para tener al menor, van con los abuelos, con los tíos mayores, bueno, los hermanos mayores de edad. Agotan todos los recursos ahora para que el niño esté bien. Claro, o sea, el juez tiene que velar por eso. Inclusive en cada juzgado, acá en Puebla tenemos 6 juzgados de lo familiar que conocen de divorcios, de alimentos, de este tipo de juicios de guardia y custodia. Hay un ministerio público adscrito a cada juzgado que vigila y tutela que se cumpla la ley, que se cumpla con vigilar el interés del menor. Y lo que tú me decías, Samantha, lo que tú me preguntabas, la obligación es de dos. Cuando papá y mamá trabajan, los dos tienen la obligación de proporcionar alimentos. Cuando el papá trabaja y la mamá se queda en la casa toda su vida cuidando a los niños, cuidando la casa, bueno, pues la obligación es del varón otorgar alimentos. Yo siempre he hablado que estamos en una ley de igualdad desde nuestra Constitución, pero en la práctica, y es bien importante para las señoras que me están viendo, sí hay una ley como de género. Si eres mujer, sí hay cierta protección porque, insisto, sigue siendo el sector más vulnerable entre hombre y mujer. Hay mujeres que están en la casa toda la vida, cuidaron a las hijas, cuidaron a la casa, y ahorita llega el varón, encuentra otra mujer, ya me voy, doy tu patada, oye, momento, yo tengo derecho a alimentos, tengo derecho a quedarme en mi casa. Importante, el domicilio familiar es intocable. Por eso es bien trascendente que un juez esté enterado de cualquier asunto familiar porque toma las medidas provisionales. He comentado en este programa también que cuando el varón se quiere pasar de listo con la mujer, también lo puede separar. Entonces le dice al juez, ¿sabes qué? Me está agrediendo no solamente física, sino moralmente, psicológicamente. El juez toma las medidas de facto para que en ese momento el varón lo separe del domicilio y tú como mujer te quedes en el domicilio. Hablo mucho de eso porque de veras en la práctica como abogado litigante, como abogado postulante, es el pan de cada día. Exactamente, no es tanto que yo esté en contra del varón, sino que es la realidad. Desgraciadamente sí hay excepciones donde las mujeres se pasan también con el papá, con el esposo, con el concubino, pero son una, yo creo que de 10. Como de esos casos que, bueno, apenas estaba escuchando, no recuerdo qué programa, que decía que después de muchos años la mujer se da cuenta que el esposo era casado, pero años, o sea, ya con hijos muy grandes, y que entonces decía, pues no, seguramente yo no voy a poder pelear nada porque nunca me casé. Y ahí también hay detalle. Ahí sí aún así se puede hacer este tipo de trámite. Claro, bueno, primero porque hay una bigamia ahí, y eso también bueno, eso sí ya es un delito, otra cosa. Pero bueno, sí podrías en un momento dado nulificar. Es muy complicado por si nulificar el primer matrimonio, porque a lo mejor el primer matrimonio... Pero se puede pelear custodias, aún sin que la pareja esté casada. Son cosas independientes. La custodia, la patria potestad siempre va a estar. Es decir, yo puedo estar, yo estoy casado, yo puedo agarrar y puedo tener un hijo fuera del matrimonio y puedo reconocerlo. Eso no quiere decir que yo me quite de obligaciones o de derechos.
son dos cosas distintas, Karen, pero pues sí se da. puede, Sí, puede claro ser. que se da. Y eso que hay gente que se casa en Monterrey y viene aquí a sí. casarse. Bueno, Una vez ya tocamos eso. este tema. Exactamente, sí. Pero acá, bueno, lo importante es que en este tipo de juicios, y yo estoy hablando para las señoras que nos están viendo, que sepan que la ley sí las tutela, las protege, que el juez tiene la obligación de proteger a los menores por encima de todo, y que busquen también un abogado que tenga esa especialidad de materia familiar. Uno puede ver un abogado penal o mercantil, un asunto familiar, que conozca la rama, que conozca la línea que debe de llevar para que el juicio rinda buenos frutos. Abogado, por ejemplo, si yo me casé con alguien que ya tenía hijos y que yo estuve al tanto de los pequeños desde chiquitos, me he encariñado, me he vuelto su mamá como de corazón, ¿no? Y en algún momento tenemos problemas, yo tengo derecho también de quedarme con los niños que no son míos. No, bueno, es que habría que ver, bueno, vamos a aterrizar el ejemplo. Te casas con un hombre que ya tenía hijos. Ajá. Y no le dejó los hijos a esa persona. Exacto. O ya no vive, o así, cualquier cosa. Y yo después, tenemos problemas, me quiero separar, no son mis hijos. Pero tú los criaste. Tú los criaste y la señora, la verdad, la mamá biológica no se hizo cargo de ellos. Pues yo lo que aconsejaría es que en este caso, no tú, sino el papá demande a la señora la pérdida de la patria potestad. Quitándole la patria potestad, tú los podías reconocer. O sea, tú le das tu apellido, o sea, ese reconocimiento, entonces puede ser su mamá jurídica, ¿no? O sea, sí se puede. Bueno, y ahí pero, sí ya después podría, o sea, ya teniendo ese reconocimiento podría ser pelear una custodia. Pero así nada más no, porque finalmente están reconocidos por la mamá. Sí, tiene que haber algo que genere que le quiten la patria potestad a la mamá. A ver, se hace el trámite, ya se queda con la custodia y a lo mejor pasan 5 años, la personita de la que estamos hablando todavía no es mayor de edad, pero ya no hay fricción, ya no hay problema, ya los papás se entendieron y entonces puede disolverse ese... Claro, todo lo que sea beneficio de ese trámite que se había hecho. Más que disolverse, pues efectivamente vamos a pensar que se reconcilian, vuelven a vivir en familia, y bueno, ya ahí no hay un trámite jurídico, sino prácticamente se queda. Sí puede pasar también eso, ¿no? Todas las historias que hay, no, es que sí, sin duda. Primero se pelean, se dan hasta con el sartén. Y luego, se quitan y ponen a los hijos siempre como de pretexto. Y después pasan años y hay muchas parejas que regresan. No, y regresan, pero ahí no hay que dar ningún... O sea, no, la sentencia queda ahí nada más, pero como es en beneficio del menor y en beneficio del núcleo familiar, pues no pasa nada. Hay que tener mucho cuidado. Los problemas de los adultos son una cosa, no hay que siempre andar trayendo a los niños de aquí para allá, hay que mantenerlos tranquilos. No los dañen, ¿no? Claro. No hay que lastimarlos. Por supuesto. Abogado, es momento de despedirnos, no sin antes al público a que vayan contigo, tú los puedes asesorar. Sí, como siempre este importante medio me da la oportunidad, primero de expresar un poquito para ayudar y poner mi grano de arena en esta ciudad poblana, pero sobre todo que los invito a mi despacho, que de forma gratuita pueden acudir para que se les dé una asesoría, ¿sí? Sin ningún costo, y como siempre les digo, se van a ir perfectamente asesorados. Tengo un equipo de trabajo de cada área del derecho, mercantil, laboral, penal, civil, fiscal, entonces los invito para que, bueno, por lo menos erradiquemos un poquito luego tanta ignorancia jurídica, claro, porque se da por muchas cosas, ¿no? Por abusos, por mal asesoramiento, por mal preparación y demás. Bueno, pues te agradecemos mucho, abogado, nos vemos pronto. Dios mediante. Y de verdad, acérquense a nuestras unidades del derecho. Muchas gracias, abogado. Buen día. Saludos a Porfi Junior. Gracias.